Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la presentación y la invitación. Un gustazo estar acá con toda la gente de Redby que tanto quiero. Y bueno, un poco como decías en la introducción, la idea de esta charla, en realidad más que charla, fue como poner algunos pensamientos en los slides sobre el gran tema que es cultura. Charlando con Maxi, que es una persona con la que trabajé hace mucho tiempo y que mantenemos una relación, no sé hace cuánto, pero debe ser como más de 10 años, me decía, che, me gustaría que podamos hablar de un tema que interese a la comunidad técnica, aunque parezca que sea un tema más de la gente de recursos humanos. Y me pareció súper piola la convocatoria o la idea, porque la realidad es que sé que hay un poquito más de 80 personas conectadas, desconozco exactamente de qué palo vienen, pero asumo que la mayoría deben ser roles, digamos, profesionales técnicos de la industria. Así que hay cosas que voy a decir que no son novedad. El pleno empleo de la industria cada vez más es una realidad, las opciones, las oportunidades que aparecen día tras día, semana tras semana, eh, la agarrada de cabeza que suelen tener las personas de recursos humanos y los líderes en relación a la retención o el engagement del talento y el, digamos, el dolor de cabeza que genera cuando los equipos empiezan a romper porque la gente se va y el conocimiento se va y hay que empezar de cero. Y todo eso que parece ser un problema de una parte de la organización, a mí lo que me parece es que es una ocupación que podemos elegir tener en cada uno de los lugares que ocupamos dentro de la organización. Entonces me puse a pensar yo también trabajo en una empresa donde se va gente y donde viene gente y trabajé en otras y también me fui de empresas y elegí sumarme a otras. Y un poco cuando me pongo a pensar en los motivos que nos llevan a elegir un lugar o a irnos de un lugar o permanecer en un lugar, noto como un patrón de fondo que tiene que ver con la cultura, ¿sí? Y cuando me pongo a pensar en dónde empieza la cultura, así estemos usando un caso absurdo como armar una empresa de cero, o un caso más real, que es ocuparnos de la cultura de una empresa que ya está andando y que busca crecer o estabilizarse o abrir nuevos negocios o lo que sea, para mí es indispensable pensar que la cultura empieza o siempre tiene una oportunidad de volver a generarse en los procesos de reclutamiento. Y sin embargo, no noto que haya tanta bola dada en las organizaciones a la importancia que tiene este tema. Entonces, ¿dónde empieza la cultura? Me lleva también a preguntarme qué significa cultura. Y obviamente pueden googlear y encontrar 2 millones de definiciones. Yo tengo algunas que medio que hice yo misma en relación a lo que pienso que es o lo que no es. Creo que la cultura en principio es eso que nos duele dejar. Vuelvo a lo mismo. Imagino que la mayoría de las personas que están escuchando esta charla o que pasaron por la conferencia y quienes trabajan en Redby y en otras compañías tienen la opción de trabajar en otros lugares, pero eligen quedarse donde están, sea cual sea ese lugar. Y creo que en gran parte lo que eligen es la gente con la que trabajan, la forma en la que lo hacen, los tratos con los que se manejan, los working agreements que tienen en el interior del equipo. Y en definitiva, esos detalles creo que hacen a la decisión consciente diaria de permanecer en un lugar. Pero también creo que la cultura es eso de donde podemos salir corriendo. Cuando estamos a las puteadas con el clima, cuando la empresa, que nunca sé bien qué es la empresa, porque para mí la empresa medio como que no es nada, somos las personas que hacemos cosas todos los días, no me gusta, o las cosas cambiaron, o mi líder tal cosa. Bueno, eso también impacta en la cultura y en ese lugar de donde ya no me siento pertenecer y me quiero ir. Y otra definición que a mí me copa sobre cultura es que para mí es eso que hacemos cuando nadie nos está viendo, cuando no necesitamos la cosa escrita, el proceso, el assessment de no sé qué, sino que todos nos sentimos tan parte de esto que construimos todos los días que no necesito el guideline, no necesito el proceso, no necesito que me vengan a auditar qué estoy haciendo, sino que soy tan consciente de lo que quiero cuidar y mantener y escalar, que independientemente de mi rol o lo que esté haciendo, lo tengo presente.
Y también me gusta la idea de pensar la cultura como una especie, ¿sí? En constante evolución. Para mí los equipos de trabajo, si voy a la mínima unidad, como puede ser un equipo en un proyecto, por ejemplo, nunca vuelve a ser el mismo cada vez que se suma una persona nueva o cada vez que se va una persona, como que se reconfigura sistémicamente. Si eso lo pensamos en escala dentro de una organización, la cultura se vive reconfigurando. Por más que mantenga un foco, que mantenga una visión, cada persona que se va deja algo y se lleva algo, y cada persona que viene trae algo para aportar y la vuelve a impactar. Por otro lado, creo que las organizaciones pasan por distintos momentos y si bien la esencia o el ADN probablemente se mantenga más o menos inalterable, hay un montón de cosas que necesariamente tienen que cambiar y que naturalmente generan resistencia porque somos personas resistentes al cambio, por más que nos encante decir que lo único constante es el cambio y que somos adaptables y que lo abrazamos, nos cuesta muchísimo. Entonces me parece que está bueno abrazar la idea de que está bien que la cosa cambie y que obviamente yo puedo elegir y decidir si esa cosa para el lado que está cambiando me gusta o no, pero es un fact que va a cambiar porque es necesario que así sea. Y un poco relacionado con esto, otra idea o pensamiento sobre qué es cultura, es esa cosa sobre la cual impacto todos los días, con lo que hago, con lo que no hago, con lo que digo, con lo que decido no hacer, y con lo que elijo callarme o con cómo elijo decir lo que elijo decir. Entonces, algo que me gustaría, para mí tiene sentido esta conversación que estamos teniendo, si nos podemos ir de acá entendiendo que cada uno de nosotros no es espectador de esa cosa intangible llamada cultura, sino que es protagonista con impacto directo cada día de sus vidas en la cultura de la cual son parte. Bueno, y acá viene la parte en donde Maxi me decía, bueno, tratemos de hacer algo que no le importe solo a la gente de HR y que nos importe a la gente técnica y qué sé yo. Y bueno, y para mí es como que hay una ecuación, ¿no? Que es las personas que contratamos es igual a la cultura que tenemos. Yo veo un montón de profesionales dedicados a la consultoría en temas de cultura. También me tocó ser parte de empresas que invirtieron mucho dinero en tener asesoría externa sobre temas culturales, transformaciones culturales, cómo escalar la cultura. Y me parece que está bueno atender esa necesidad, pero me suena un poco tarde si no estamos mirando que con el mismo lente de eso que queremos construir o la cultura que aspiramos a tener y lo que queremos transmitir o la experiencia que queremos generar, empiezan varios pasos antes, que es cómo busco talento, cómo me voy a conocer, qué experiencia le doy a las personas que pasan por nuestro proceso, cómo me comunico, quiénes entrevistan, cómo entrevistan. Y también qué nos hace terminar eligiendo, si bien soy una convencida, y más en esta industria que la elección siempre es bilateral, qué nos hace en las organizaciones terminar decidiendo avanzar y querer que una persona se sume al equipo. Bueno, no sé cómo vendremos hasta acá. Todavía no me termino de amigar con esto de hablarle a la pantalla y no ver personas ahí en vivo en directo, pero si alguien se está preguntando, perdón la tos, estoy con un catarro interesante. Entonces, ¿qué puedo hacer y de qué me estás hablando? Si yo soy developer, si hago QA, si soy UX, tipo, ¿qué hago con todo esto? En realidad, de lo que vengo a hablar o de lo que me gustaría dejar sobre la mesa es de involucrarnos, ¿sí? Involucrarnos en esto que para mí tiene mucho sentido y una correlación directa con lo que después llamamos cultura, con lo que nos gusta o con eso de lo cual salimos corriendo. Involucrarse para mí es entender que nuestro proceso de reclutamiento habla de nuestra cultura, ¿sí? Las personas que entrevistan, no sé exactamente cómo lo está haciendo la Redby, cómo lo hacen las empresas de las cuales son parte quienes estén trabajando en empresas en este momento y estén escuchando la charla, pero muchas veces se suele utilizar un panel de entrevistas, ¿sí? Entrevista a una persona por lo general del área de recruiting, entrevista a una persona del equipo técnico, capaz que entrevista a alguien que está liderando el equipo, en ocasiones entrevista al cliente. Cada persona que ponemos adelante, un candidato o candidata, habla de la cultura que tenemos, el mood y el nivel de amor que tiene esa persona en este momento en la compañía y la experiencia que plasma en esa conversación, hablan de nuestra cultura.
el feedback que damos o que no damos habitualmente, acá siempre me gusta preguntar, tipo, levante la mano quién participó en un proceso de recruiting del que jamás tuvo noticias, ni supo cómo le fue, ni por qué quedó o no quedó, o lo que sea, y se suelen levantar varias manos. Creo que eso también habla un montón de la cultura que tenemos. Si después hacemos un montón de esfuerzo en decir que el feedback es importante, que el feedback como hábito, que tengamos conversaciones constantemente, que somos compañías de puertas abiertas, pero en el proceso de recruiting no damos feedback, ¿qué nos hace pensar que entonces después el comportamiento cambia? Entonces, el feedback a las personas que pasan por el proceso y la manera en que lo hacemos también habla de nuestra cultura. La experiencia que generamos habla de la cultura, sobre todo en aquellas personas con las que decidimos desde las organizaciones no avanzar. No solo contarle el porqué, sino la manera en la que brindamos esa experiencia. Esa persona que por algún motivo hoy consideramos que no machea demasiado con lo que necesitamos en el equipo, tal vez sí puede serlo a futuro. Y además puede conocer otro montón de gente a la cual hablarle bien o mal del proceso del cual participó. Entonces eso también habla de nuestra cultura. Y bueno, y siempre creo que nos encanta y un poco disfrutamos bardear, y es bastante fácil, la llamada catarsis, pero cambiar las cosas requiere coraje, y creo que muchas de las soluciones está en los equipos técnicos. Si hay algo que me llevo como aprendizaje del tiempo que llevo trabajando en recursos humanos, es que la población target a la cual yo trato de apuntar con las cosas que hago, ya sea haciendo marca empleadora, tratando de entender cómo funciona la industria para atraer talento, tratando de armar procesos de feedback, de desempeño, de lo que sea, la población target a la que le hablo en realidad la tengo adentro de la compañía. Entonces, poder involucrar y que tengan ganas de involucrarse las personas que entienden perfectamente cómo van a vivir esto otras personas es clave. Y creo que muchas de las personas que están escuchando esta charla tal vez ya lo hacen, tal vez no, y si no lo hacen, capaz pueden preguntarse si tienen ganas de hacerlo. Pueden involucrarse en el proceso de reclutamiento, ya sea tomando entrevistas, pensando cómo mejorarlo, tratando de entender qué le pasa a la gente que pasa por el proceso de hiring de sus compañías, y realmente tener la intención de mejorar el cómo hacemos las cosas y empezar a unir esa cultura que después vivimos y construimos una vez que somos parte de la organización con la cultura que dejamos asomar un cachito antes de ser parte de la organización. Y bueno, y una palabra que para mí va de la mano de cultura es intención. Creo que cuando no tenemos una intención clara en el cómo queremos y por qué queremos que las cosas sean de una forma o de otra y cuáles son nuestras reglas de juego y nuestras reglas de convivencia y demás, bueno, puede pasar cualquier cosa. Y definitivamente también va a resultar en una cultura, pero sin una intención que la sostenga y que de alguna manera la oriente. La palabra consistencia es otra que me gustaría dejar acá como hiper plasmada. Un poco lo decía con el feedback, me parece ridículo hablar de un montón de valores y principios y formas de hacer las cosas que no empezamos a mostrar desde el vamos. Hay un montón de cuestiones puntuales que se pueden hacer en un proceso de recruiting, desde explicar realmente a quiénes estoy tratando de atraer, contactar de manera personalizada para que nos dejen de llegar mensajes que en realidad son cadenas despersonalizadas totalmente, minimizar la simetría que cualquier entrevista de trabajo implica con la persona que viene con lo opuesto a una organización que supuestamente sabe lo que busca, todo lo que nos pasa cuando estamos entrevistando a alguien que de repente hasta puede saber más que yo, entonces tengo que ahí como que se establece una barrera muchas veces difícil de sortear para quien está entrevistando. La visibilidad que damos del proceso, el timing con el que damos feedback, cuánto le transparentamos y cuánta visibilidad damos de las etapas que faltan y cómo venimos. El tema de los referidos o las referidas es otra, en un sesgo súper inconsciente, que es buscar y recomendar personas que se parecen a mí, que me caen bien, con las que trabajo súper cómoda, y porque en el fondo nos parecemos bastante, y si apoyamos toda nuestra estrategia de armado de equipos en eso, probablemente
lo hagamos más rápido, porque definitivamente está comprobado que todos los conversion rates de la gente que viene como referral es tremendamente más efectivo que cualquier otra fuente. También probablemente tengamos una cultura menos diversa, con menos amplitud a otras miradas. Entonces, de vuelta, la consistencia entre lo que defino que quiero ser y cómo quiero vivir las mejores horas de mi día, cada día, y eso que plasmo en la puerta de entrada, que es el proceso de hiring. Un poco redundante, pero se ve que necesitaba reforzarlo cuando armé la presentación. Entiendo reclutamiento como nuestra primera oportunidad. No sé si es tan así, pero hay una frase que dice que no hay segunda chance para una primera mala impresión, y me gusta tenerlo en cuenta a la hora de trabajar en recruiting. Y bueno, ya casi me estoy yendo, creo que si el timer me da bien, quedan un poquito, algo así como 5 minutos, y si hay preguntas, encantada de responderlas. Quería dejarles acá, lo pueden escanear directamente desde el código QR. No sé quién está escuchando esto, pero si hay gente que es más bien como yo, del palo de People, hay un artículo que escribí ahí en LinkedIn hace un tiempo que tiene que ver con esto, con la ecuación cultural, que implica reclutamiento y cultura. Y para quienes no sean del palo de People, igual si quieren leerlo, lo pueden leer, creo que son 5 minutos de lectura, pero para quienes son perfiles más bien técnicos, que tal vez participan en procesos de reclutamiento, les dejo ahí un link de algo que se llama proceso de entrevistas estructurado, que es algo en lo que creo fielmente. Digamos, sé que nosotros en People no hacemos rocket science, pero hay una técnica y un porqué detrás de algunas cuestiones que está interesante investigar, y permitirse explorar lo que es el proceso de entrevistas estructurado, creo que ayuda a la salud de la organización, a la experiencia que damos a candidatos y candidatas, y a la posibilidad de tomar decisiones de hiring mucho más informadas y completas. Así que de todo lo que hay volando por ahí, a mí me copa ese link que dejo por ahí. Así que a quien le interese lo pueden chusmear. Creo que no puse ningún slide más. Ahí está mi mail. Si alguien quiere estar en contacto de manera privada por algún motivo, mandarme una consulta, un comentario, lo que sea, más que feliz. Y creo que eso es todo, amigues. Gracias, Julia. Sí, creo que tenemos preguntas. Tenemos preguntas. La primera, ¿cómo gestionar el pasaje de una cultura de startup a una más corporativa? ¡Qué pregunta! Bueno, creo que todo lo que hace a Change Management es un montón, digamos. Me parece que hay que apoyarse mucho en la comunicación de la visión, en esto de una idea que me gusta, y lo viví en varios lugares, en distintos momentos. La cultura startup tiene un montón de cosas que nos hacen sentir parte, y sin embargo también empezamos a adolecer de cosas que no tenemos, y que esperaríamos tener, pero cuando empezamos a tenerlas, esas cosas nos parecen burocráticas y re pesadas y re corpo, y extrañamos lo otro, y eso también es muy inherente al ser humano. El todo tiempo pasado fue mejor. Entonces creo que transmitir claramente la visión de hacia dónde vamos, qué cosas está bueno mantener, pero también entender que lo que nos trajo hasta acá no es necesariamente lo que nos lleva al próximo paso, e involucrar a las personas en eso es importante. Y después, y esto es una opinión muy personal, bueno, como todo, básicamente, creo que también tener las conversaciones a tiempo y honestas, ¿no? Hay veces que también está bien asumir que la cultura a la cual estamos transformándonos, porque necesitamos transformarnos, no nos gusta, y qué cosas no van a cambiar y qué cosas sí. Así que creo que apoyarse en la visión y en la comunicación es lo que me animo a responder como resumen de una respuesta que por ahí puede ser mucho más larga. Para otra charla. Tenemos más preguntas igual todavía. ¿Cómo saber si un candidato o candidata realmente es fit cultural de nuestra empresa? Bueno, no tengo una respuesta así como si P entonces Q. O sea, para mí lo primero es importante entender cuál es la cultura de nuestra empresa. O sea, que parece una pregunta bastante tonta, pero que es bastante compleja de responder. Suponiendo que tenemos clara cuál es la cultura de nuestra empresa, hay un framework que a mí me gusta mucho, que es el Walking the Talk, que es cuáles son los comportamientos que realmente dejan en evidencia que esto que es muy lindo escrito se lleva a la práctica.
Y por último, entra la parte de entrevista estructurada, en donde para mí tiene que existir durante todo el proceso, pero en una instancia en particular, una instancia de charla con la persona. Entonces, si decimos que a nosotros nos interesa que la gente que se sume al equipo tenga motivación intrínseca, que tenga growth mindset, que sea una persona que colabore con el equipo, que no sea individualista, bueno, si tengo eso claro, entonces después diseño preguntas que me ayuden a encontrar respuestas que me ayuden a tomar esa decisión. Creo que va por ahí. Buenísimo. Hoy en preguntas que generan otras preguntas tenemos, ¿cómo identificar patrones culturales como para comunicarlos luego en una entrevista o campaña comunicativa? Hay patrones culturales para comunicar después. Patrones culturales propios. Y yo, a ver, ojalá que esté entendiendo bien la pregunta. Si quiero comunicar en una entrevista cuáles son los pilares de nuestra cultura o quiero hacer una publicidad al respecto, tengo que tener claro cuáles son, digamos, ¿no? O sea, después comunicarlo creo que no es tan complejo y tampoco soy una persona entendida en la materia como para decir cómo lo haría. Pero creo que la mejor manera de comunicarlo es, seguramente hay alguien que pensó, founders, equipo de people, equipo de liderazgo, la gente, depende cómo sea cada organización, cuál es la cultura de la empresa. A mí me gusta hacer el double check siempre con focus groups, por ejemplo, ¿no? Agarrar gente random y decir, si tuvieras que decirme cuál es la cultura de este lugar, ¿qué dirías? Y con todo eso tratar de construir algo alineado y digamos, que sea común acá, que esté de alguna manera validado, homologado por toda la gente que habla hacia afuera y hacia adentro sobre cultura y a partir de ahí comunicarlo. Pero tengo mi duda de no estar entendiendo bien la pregunta, honestamente. Creo que viene bastante por ese lado. Igual me encanta porque siempre que participo en charlas de People hay 3 millones de preguntas. De hecho, siguen cayendo. Sí. Hay otra que es, ¿cómo mantener la cultura en una industria que tiene tanta rotación? No sé, si alguien tiene la respuesta que me cuente. No sé, para mí lo primero es asumir que la rotación va a existir. O sea, no, siempre nos dolió a todos perder personas, pero creo que al día de hoy lo tenemos bastante más naturalizado. Creo que las organizaciones y las culturas deberían trascender individuos. Sin embargo, como decía antes, cada vez que alguien se va o alguien llega, la cultura se impacta. Por eso para mí es importante tener claro el norte, tipo, esto es lo que yo quiero generar. Quienes vengan a participar en este juego, que es esta empresa o es este proyecto o este equipo, quiero que puedan aportar esto y que nos puedan potenciar hasta acá, hacia allá. Pero definitivamente, si la rotación es muy alta y en este momento la industria, al menos de alta tecnología, tiene alrededor de 35% anual, más vale que se complejiza. Pero me parece que hay que invertir mucho en esto de a quiénes busco, qué atributos busco, entonces cómo logro que la cultura trascienda en el tiempo. Claro. Bueno, igual tu charla viene mucho con respecto a toda tu experiencia y todos tus años en carrera. ¿Y hay algo que te hubiera gustado, tipo, decirle a la Julia del pasado cuando recién arrancaba con esto? ¿Algo que te parece que sea puntual, importante, además de comprar bitcoins? Tipo, ¿algo que te hubiera encantado poder transmitirte antes? Mira, si me conocieras, no me hubieras dicho que compre Bitcoin. Sabrías que no me hubiera dicho eso porque soy una anti total a todo, pero bueno, no importa, es otra conversación. ¿Qué le hubiera dicho a la Julia del pasado? Creo que le hubiera dicho que sea un poco más paciente, seguro, y con un poco más de tolerancia y que no quiera las cosas tan ya, porque justamente en todo lo que hace a procesos culturales y cambios no es causa y efecto, el efecto tarda y es todo un proceso y no siempre supe tener y a veces no creo todavía tener la paciencia necesaria, así que creo que le diría eso.